Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En 1977, San Pablo VI inscribió en el catálogo de los santos a San Charbel, sacerdote maronita y primer santo libanés, cuyo testimonio de vida traspasó las barreras culturales y es venerado tanto en Oriente como Occidente. Sus años transcurrieron en el monasterio maronita de Anaya. Allí, a la luz de la palabra de Dios, la vida ascética
y la caridad con los hermanos de comunidad y los fieles, encontró el sentido de su vida, haciéndose para los demás un hermano y un pastor. Nos disponemos a participar con alegría de la Santa Eucaristía. Los que somos llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Los que somos llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Venimos desde lejos ante el Señor, trayendo en nuestras manos la alegría. Un solo corazón nos une en el amor, al ser los invitados a la fiesta. Los que somos llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Los que somos llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy tenemos dos grandes celebraciones, dos grandes santos dentro de la Iglesia. Recordemos que los santos son personas como nosotros, pero que han vivido profundamente, auténticamente, radicalmente su bautismo. Esos son los santos. Y por eso son dignos de imitación. Tenemos que emular sus virtudes. Celebramos a San Francisco Solano, sacerdote, y a San Charbel, también sacerdote. Sobre todo tenemos aquí, ¿verdad?, este sacerdote, este santo, que es de la cultura oriental, pero sin embargo maronita, que ha pasado las fronteras dentro de la Iglesia, tanto de Oriente como de Occidente. Y además es muy conocido San Charbel por los milagros que realiza. Son milagros realmente fantásticos, lo que escuchamos de este santo. Y San Francisco Javier, también este santo fraile franciscano que fue enviado a evangelizar a las tierras del Alto Perú. Es decir, que en este sentido lo tenemos muy cercano por el hecho de venir a nuestras tierras americanas. Al iniciar nuestra misa vamos a reconocernos pecadores, queridos hermanos, y vamos a pedirle perdón de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que llamaste al sacerdote San Charbel y a San Francisco Solano al combate espiritual en la soledad del desierto y lo enriqueciste con un amor generoso y compasivo, concédenos imitar la pasión del Señor y alcanzar su reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor, y el pueblo respondió a una sola voz: estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Después designó a un grupo de jóvenes israelitas y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante de todo el pueblo, el cual exclamó: estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según lo establecido en estas cláusulas. Palabra de Dios. Te alabamos. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor, habla para convocar a la tierra desde la salida del sol hasta el ocaso. El Señor resplandece desde Sión, que es el dechado de toda hermosura. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. Reúnanme a mis amigos, a los que sellaron mi alianza con un sacrificio. Que el cielo proclame su justicia, porque el Señor es el único juez. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza y cumple tus votos al Altísimo. Invócame en los momentos de peligro, yo te libraré y tú me glorificarás. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo. Sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él?
Él les respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos reflexionando este Evangelio de San Mateo, estamos en el capítulo 13, y vamos desde el versículo ya 24 al 30. Y de nuevo están las parábolas, como habíamos dicho, una sección maravillosa en que el evangelista, el autor sagrado, nos va proponiendo analogías, se dice esto, ¿verdad? O sea, una forma comparativa para decir cómo es este reino de Dios. Y lo que es el reino de Dios significa cómo nosotros le vamos a hacer presente a Dios en nuestra vida. Vaya va peñan de yara, ñande yagueruta, lleva peñan de recobepe. Peñan de familia pube, peñan de trabajo mime, peñan de netname, y en cuanto a formala lleva peñan de yara, topocomía lleva. Sobre todo los que están al frente también, porque son los que tienen que organizar, y tienen que organizar de acuerdo a los criterios de Dios, los criterios del Evangelio, los criterios de la comunidad. Porque si nos organizamos de acuerdo a criterios egoístas, como estamos haciendo, yo les digo sinceramente que estamos organizados en nuestra sociedad actualmente, sobre todo nuestra economía, nuestra salud, nuestra educación, todos nuestros ministerios y los lugares, ¿verdad? Con criterios muy egoístas, muy egoístas. Y entonces somos muy egoístas, miramos mucho nuestro clan, nuestro grupito. En la medida en que ñandeye yupija ñayo bebe ya ukela ya umiana, porque anga wana otros a uriela, otros anga ñande ñandene buyita mai. Entonces, no estamos hablando de comunidad. Tenemos que hablar de comunidad, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a vivir de acuerdo a los criterios del Evangelio, de acuerdo a los criterios de la comunidad. Bueno, pero ante esta situación justamente de dificultades, de problemas, ñande yara o ñande un poco de luz lleva, ñande esa peimía lleva ñande bueno. Chamo be utabeme, ani que na peñe desanimate, ani que pellar ya de no agarrar la toalla y tirar, porque hay muchos que tiran la toalla. Esa era una forma interesante, ¿verdad? En el boxeo lleva. Entonces cuando el director técnico agarra y tira la toalla cuando ve que le están pegando ya mucho, doy que él no cabe más o menos resistina, pero hago botar o pata ya te timos liga. Bueno, alguna vez ya de upeixe. Estamos en ese boxeo contra el mal, el bien que pelea contra el mal y el mal que nos golpea por todas partes. Ñande no queda poteitema ina, ñande poteitema beure, ñande monada beure, lleva. Se va a la lona, dice por eso justamente. Entonces fíjense, queridos hermanos, estas comparaciones que hace Jesús son cosas maravillosas, porque aquí dice que el reino de Dios se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Jopeaco entero bestia. Peñan de roga, lleva peñan de se, peñan de iru, peñan de abuelo, peñan de abuela. Jopeya, la gran familia, ¿verdad? ¿Cuántas cosas lindas nos han transmitido? Este tema es porango, oye, eñande. Asego agendúa, que hija con este bebé agendúa lleva. Y así cuando uno va visitando a la gente, en jore visitar, es ya. Una abuelita que le aconseja, alguno de tu bisabuela hoy, cómo le aconseja a su nietito, a su nieto, le dice, le procura ayudar. O sea, hay elementos demasiado lindos, positivos, esperanzadores, ¿verdad?, de nuestra vida. No solo la vida cristiana, porque la vida cristiana oye con la vida de la humanidad, porque la vida cristiana es la propuesta para que la humanidad se pueda verdaderamente, con la redundancia de la palabra, vamos a decirlo, humanizar. Para que podamos humanizarnos, es decir, vivir realmente lo que significa ser humanos. Opera imaginar la propuesta del Evangelio.
Hopeare con la ñane a toña ñanere no ya iñandejina. Bueno, pesa que na peyapo. La pe peyapo cato este. Pe guajeta a lleva. A ata. A peñeñandu ponata. ¿Por qué? Y porque justamente hacemos ese camino de Dios. Hacemos con la fuerza, con la energía de Dios, hacemos esto que es tan lindo, ¿verdad? En el camino de Dios. Pero dice, mientras todos dormían, vino su enemigo. Sembró cizañas en medio del trigo y se fue. Eso es lo que yo les decía. Entonces, en la medida en que nosotros estamos dormidos, en la medida en que nosotros estamos entonces no atentos, no alertas, porque el mal existe. El mal es siempre entonces esa tentación que tenemos dentro. A eso nosotros le llamamos el pecado de origen. Upeango la pecado original. Lo que se nos cuenta a través de la narración de Adán y Eva. Ese es el pecado, la tendencia que tiene el hombre. También en Noé encontramos también, ¿verdad? En el capítulo 6, versículo 5, que dice que el hombre como que fraguaba, como que pensaba siempre, su pensamiento, piña petu, uy, deja, calculado, ella va un botavita, deja pisar. Imagínense, la Biblia te está diciendo eso, que dice que en su pensamiento siempre había cosas negativas, dice, ella va un botavita, ella vaya puta. Así como muchas veces a calcular, ella lleva, hasta conmigo, ointe a oír ahí, anda, se ya, pues, vende ya, pues, ahí la belleza, no sé, que conocen a gente que se reúnen para fraguar cómo engañar a alguien, cómo engañar, cómo robar, cómo adueñarse de los bienes públicos, cómo adueñarse de una intendencia, o sea, de la plata de la gente, cómo falsificar, cómo sobrefacturar. Apenas hoy no las hayan de guave. Es decir, ahí no vemos, pende a puto, uno vemos, déngole ya por la iba ahí, de, ani embolla otro. Somos nosotros entonces los responsables. Y entonces por eso dice, mientras dormían, mientras todos, entero de tea, ok, ya que, mientras todos dormían, vino el enemigo, sembró cizaña en medio del trigo, cuando creció el trigo, aparecieron las espigas, pero también apareció la cizaña. Hay que ver, la cizaña, el mal, esto, que aquello. No un mal problema. Y bueno, hay una propuesta y un deseo, ¿verdad?, de mejorar, de cambiar. Fueron los peones, le dijeron al propietario, Señor, no había sembrado buena semilla en tu campo. ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? ¿Cuántas veces también nosotros decimos lo mismo ayer? Pero Señor, ¿acaso nosotros no somos cristianos? ¿Acaso nosotros no somos seguidores tuyos? Ñande yara, dépico donde no hay acue, ayer varoi comi jamás, ayer varoi copona jamás, baisha pico con amba y bahía, hoy me la hora de apiteme, baisha. Ese es el corazón sincero, ¿verdad? Que habla con un Dios y se lamenta como Job, el mal, el dolor, el sufrimiento. ¿Cómo es que esto, Señor, puede suceder en medio de nosotros? ¿Cómo puede estar esta cizaña aquí en medio de las cosas buenas del trigo? Jesús le respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Entonces le dijeron ellos, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Esta es la reacción nuestra. Nosotros no vamos a hacerle guerra. Ya en Bocapú se cuera. Ya pipá, ya yucapá, ya cutú. No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren peligro de arrancar también el trigo. Y claro, porque están juntos y están ahí. Entonces les dice directamente, no, dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla al infierno. Y luego, entonces recojan el trigo bueno para el granero. Esto también nos está enseñando, queridos hermanos, a saber convivir con el mal. ¿Qué quiere decir saber convivir? Quiere decir que nosotros tenemos que buscar las estrategias, no como decía al comienzo, mientras todos dormían, no. Y ante ella pagan, allá llana,
¿Cómo vamos a convivir? Porque esto nos quiere decir que la iñañaba, a la aña oñita catuete. Ani entonces la ya calcular, la ya es que todo va bien, que todo va a siempre funcionar bien. Da hipórico, ya te lleva la 100% mila o ya pomía. Y de acuerdo a ciertos lugares, más difícil todavía. Lastimosamente. Y bueno, pero esta es nuestra realidad, queridos hermanos, y esta es la realidad ante la que nosotros tenemos que confrontarnos. Pidamos hoy esta gracia al Señor, entender primero esta parábola y desde esta parábola después comprometernos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos al Señor nuestras súplicas y nuestras peticiones. A cada intención respondemos: Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestra Iglesia, para que difunda semillas de concordia, esperanza y paz entre los hombres, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que tengan la paciencia y la capacidad de discernir en todos los momentos difíciles, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestros enfermos, para que no duden de la bondad de Dios y de su misericordia, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestras familias, para que fomenten el bien y el trabajo solidario en la casa, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Padre de bondad, Padre de Dios, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de nuestro nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques, como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con la vida de tus santos, San Francisco Solano, San Charbel, enriqueces a tu Iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo a una sola voz. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los sacerdotes que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección.
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, San Francisco Solano, San Charbel, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh Señor, espiga de amor, llena mi corazón. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos.
entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh Señor, Maestro y Pastor, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a consagrar nuestra jornada a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. María de Nazaret, María me cautivó, más fuerte volvió mi fe y por hijo me adoptó. A veces yo me detengo a pensar y sin advertir me veo rezar y mi corazón se pone a cantar, oh Virgen de Nazaret. La niña que Dios amó y prefirió por madre de Cristo su Hijo el Señor, María que el pueblo entero eligió, Señora y Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Cuando débil estoy y mis fuerzas se acaban
y el temor se apodera de mí. Solo me acerco a ti, levanto la mirada y te veo en la cruz diciéndome: te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor, por amor. Siendo rey entre reyes, has querido entregarte. Siendo Dios, abrazaste el dolor. No me dejes caer, quiero estar a tu lado y volver a escuchar tu dulce voz. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor. Oh, 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 oh. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. Actualmente, ¿cuál es el país y qué podemos saber un poco de ese trabajo pastoral y ya como arzobispo en ese lugar? Pues desde 2018 estoy a cargo de la arquidiócesis de Rabat, que es la capital de Marruecos. Marruecos es un país más grande que Paraguay y con 37 millones de habitantes. La diócesis de Rabat es grande como todo el Paraguay, tiene 400.000 kilómetros cuadrados, de manera que si Rabat estuviese en Asunción, yo tendría una parroquia en Pedro Juan Caballero, otra en Mariscal Estigarribia, otra en Ciudad del Este, otra en Encarnación, así. Hace 15 días estuve celebrando la misa en uno de los lugares más apartados para llegar al cual se necesitan 7 horas de coche, 500 kilómetros. Y fui y volví 1000 kilómetros de recorrido para celebrar una Eucaristía con 14 personas, porque nuestras comunidades son chiquititas. Dentro de 37 millones de habitantes, los católicos somos como máximo 30.000, lo cual no llega ni al 0,01%. Somos 0,08%. Realmente somos una comunidad minúscula, insignificante por el tamaño, pero muy significativa por el mensaje que tenemos que comunicar a todo el mundo y a la Iglesia Universal.
aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos. Él me levantará, Él me levantará, así es el Señor. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En sus brazos me sostendrá. Él me levantará.
así es el Señor. Él me liberará, Él me liberará, Él me liberará. Así es el Señor. Él me liberará. Él me liberará. Él me liberará. Así es el Señor. Él me liberará. Él me liberará. En sus brazos me sostendrá. Él me liberará. Él me liberará. Él me liberará. En sus brazos me sostendrá. Así es el Señor. Así es el Señor. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos leyendo del libro del Éxodo 24, de 3 al 8. Esta es la sangre de la alianza, nos dice el leitmotiv, idea central. Esta es la ley. Esta es la sangre con la que se marca esa alianza. Y esta es la ley entonces que proviene de un Dios que nos ama y que nos quiere. En aquellos días Moisés bajó y refirió al pueblo todo lo que le había dicho el Señor, todos sus mandatos. Y el pueblo contestó a una: haremos todo lo que dice el Señor. Entonces Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, madrugó y levantó un altar en la falda del monte y 12 piedras conmemorativas por las 12 tribus de Israel. Mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer los holocaustos y ofrecer novillos como sacrificio de comunión para el Señor. Después tomó la mitad de la sangre y los echó en recipientes y con la otra mitad roció el altar. Tomó el documento del pacto y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Qué linda que es esta frase. Haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Y aquí entonces el hecho de bendecir, de rociar con la sangre en este caso, porque la sangre significa vida, más aún en el Antiguo Testamento, que ellos pensaban y decían luego que la sangre era la vida. Entonces ellos enseguida, ¿verdad? Desde la observación podían decir la sangre, esa sangre derramada, entonces está significando la vida. El hecho de bendecir con la sangre significa entonces ofrecer vida. Y si el Señor me ofrece vida, ¿qué es lo que responde el pueblo? Haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos, porque el Señor nos ofrece vida, nos ofrece realización y plenificación.
Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.